Disculpen, chicos, ¿se le cortó a Jaureche o es a nosotros nomás? No, no, a Jaureche. Profe, Ah, listo. Como estamos en la facultad, no sé si funciona bien internet acá, así que por si acaso pregunto. Gracias. Bueno, Seba ahí se está conectando. Él es Gaby, yo soy Marti, somos los dos de quinto. Estamos en un proyecto de investigación que se trata más o menos sobre, se trata no, en realidad es sobre el mecanismo de contracorriente y en base a este proyecto vamos a dar la clase, que en realidad la va a dar Gaby, y después de la clase, no sé si Seba ya les envió a través de la plataforma un formulario que tienen que completar, son dos preguntas, tres preguntas en realidad, dos sobre el tema del mecanismo de contracorriente y el otro sobre dónde estudiaron, si del Guyton o de la bibliografía de la cátedra. Si no tienen ninguna pregunta, Gaby va a arrancar porque nosotros tenemos que estar cursando ahora en este momento, así que vamos a ir medio rapidito. Si tienen alguna duda, obviamente pueden preguntar, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno. Cualquier cosa, frenen en el momento. Total, no tengo ningún drama. Vamos a intentar terminar tipo 2:45, así dejamos 15 minutos para charlar después si queda alguna duda que no terminó cerrando bien el tema. Pero más que nada vamos a intentar hacerlo de ahora a las 2:45. Así que si quieren, empezamos ahora. No sé si Jaureche tiene algo que decir. Listo, perfecto. Bueno, vamos a empezar directamente. Si querés, vamos yendo. Bueno, yo voy a compartir pantalla ahora de un PowerPoint del sistema contracorriente. Se puede dar Alguien que active el micrófono, por favor. o un mensaje en el chat, no pasa nada si no tienen ganas de hablar. sí, No, se ahí ve. se ve. Perfecto, ahora voy a cambiar de pantalla y dígame si se cambia. ¿Ven? Ahí. Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. Bueno, principalmente lo que quiero hacer ahora es un repaso general de la función que vamos a hablar. Principalmente vamos a hablar de la parte de la nefrona, que vamos a ver acá tenemos el riñón con la cápsula renal, cáliz mayor, médula, corteza. Dentro de lo que es la médula y demás, vamos a tener dos tipos de nefronas, que va a ser una cortical y una nefrona yuxtamedular. Después, acá vamos a hablar de los tipos de nefronas. Vamos a tener todo esto está hecho con ChatGPT, son imágenes por inteligencia artificial para que lo vean más detallado. No se guíen por esto, básense en los libros siempre. Pero tenemos las nefronas tipos corticales y yuxtamedulares, que las corticales están entre el 70 y 80%, mientras que las yuxtamedulares abarcan del 20 al 30%. ¿Pero qué tenemos? Las yuxtamedulares tienen una alta capacidad de concentrar la urea. Y esto se debe a ¿por qué? Porque al tener el asa de Henle mucho más larga y que llega a más profundidad de la médula interna, esto le va a tener mayor capacidad de concentrar o diluir la orina. Es lo mismo, porque es mucho más largo, tiene más trayecto para o absorber o concentrar mucho más la orina. ¿Se entiende eso? Esto es algo básico para después seguir avanzando esto. Después, vamos a verlo de más cerca. Vamos a ver vamos a ver cómo la arteria, el mecanismo o la vía que tiene la sangre, vamos a ver que va por arteria, vuelve por vena, mientras que el túbulo intersticial o la asa de Henle va a descender y va en sentido contrario a esto. Esto vamos a ver más adelante porque es tan importante y justamente el mecanismo contracorriente, porque van en distintos sentidos estas dos cosas. Después, vamos a hablar de lo que es la osmolaridad. Vamos a hablar que la osmolaridad plasmática va a ser de un 280 a 300 miliosmoles por litro. Los componentes que van a dar la osmolaridad en el plasma
por dar una gran clasificación, van a ser cloruro de sodio, glucosa, la urea, entre muchos otros. Vamos a ver entonces que tenemos tres estados de osmolaridad. Tenemos un estado hiposmolar, isosmolar e hiperosmolar. ¿Cuál es la diferencia en todo esto? Vamos a ver que el estado de isosmolaridad va a ser el estado normal que va a tener la célula, en cual va a tener una cantidad de solutos, que van a ser la glucosa, el cloruro de sodio, la urea y demás, y de solvente, que va a ser el agua, el compartimiento que va a tener el plasma. Si vemos en la imagen del medio, vamos a ver que va a estar más redondita, tranquila. Ahora, vamos a tener un estado hiposmolar. Cuando ocurre esto, como dice abajo, vamos a tener un estado de hidratación excesiva. Vamos a tomar mucha agua, y como tomamos mucha agua, adentro va a estar una muy baja concentración de solutos. Y entonces, como tiene una concentración de solutos muy bajas, el agua va a tender a ir hacia adentro, porque el agua se dirige del lugar donde hay más a donde hay menos. Y después, por último, tenemos el estado de hiperosmolaridad, que es una gran concentración de solutos en el plasma. ¿Y esto en qué situación lo vamos a dar? Lo podemos dar en caso de deshidratación, justamente. Ahora vamos a ver de todo esto. ¿Quién va a controlar la osmolaridad de la orina? Este va a ser la ADH. Y la pregunta del millón va a ser ¿cómo? Justamente, acá puse una imagen. Y acá vamos a agarrar el mismo cuadro, pero vamos a ver que va a haber osmorreceptores en el hipotálamo que van a detectar cambios en la osmolaridad plasmática. De esta manera, si una persona tiene sed, una persona toma mucha agua, en el caso de la persona que tiene sed, va a ser un estado hiperosmolar, porque le va a faltar el soluto, le va a faltar el solvente, que este va a ser el caso del agua. Y en este caso, en el caso de hiperosmolaridad, en una persona deshidratada, va a secretar ADH, por lo que va a priorizar no eliminar agua y va a dar una orina mucho más concentrada. En cambio, en el otro extremo, una persona que toma mucha agua, vamos a tener que no se va a secretar ADH, que la ADH tiene la función de concentrar la orina, y como tenemos mucha agua, va a eliminar agua y va a dar una orina mucho más diluida. Ahora, vamos con el siguiente caso, que vamos a ver este cuadro que he sacado de Galton, explica de cómo la osmolaridad cambia, pero la excreción de solutos se mantiene dentro de todo lo mismo. Tenemos una osmolaridad alta, salvo cuando la persona toma 1 litro de agua, y cuando toma 1 litro de agua, vamos a ver, vamos a ponerlo, bueno, ahí está. Toma 1 litro de agua, la osmolaridad plasmática de la orina va a disminuir porque la persona tomó mucha agua. Y vamos a ver que el flujo de orina también tiene un aumento. Todo en relación a tomar 1 litro de agua. Y después, cuando lo elimina, vuelve la osmolaridad a 600, 500, que va a ser normal. Pero es importante saber que esto influye en la osmolaridad, pero no tiene que ver con los solutos. Solo tiene que ver con la concentración de agua que está dentro del plasma. Ahora vamos a ver el gradiente córtico-medular, que esto vamos a ver las partes que ocurren. En este caso vamos a dar una diuresis acuosa, una persona que toma mucha agua. Van a ver que vamos a tener los vasos rectos y vamos a tener la nefrona. Si se notan, van a encontramos números en esto, y yo voy a explicar paso a paso de qué es lo que pasa en cada parte. Y acá al costado dice osmolaridad del líquido intersticial en miliosmoles, que recordemos es de 280 a 300. Así que cuando comenzamos, cuando entra el líquido extracelular en la primera parte, vamos a ver que es isosmótica con el plasma. Acá tenemos 300, 300. Mientras vamos bajando por el asa de Henle hacia la médula, la osmolaridad intersticial, es decir, lo que está alrededor de la nefrona, va a ir aumentando. Ahora vamos a explicar por qué. Bueno, se me superpuso eso, y acá dice que esto se debe a que el intersticio medular renal, es decir, todo esto lo que está por debajo de esta línea punteada, se va a volver un estado hiperosmolar. Bien. Siguiente paso, la orina diluida. En la asa delgada de Henle, que va descendiente, esta va a ser mucho más permeable al agua y no a los solutos como el cloruro de sodio y la urea. Por lo tanto, como es permeable al agua, vamos a ver que hay una absorción
hay una absorción de la nefrona y se absorbe agua directamente y va a volver el líquido hiperosmótico. ¿Por qué? Porque acá imaginemos que tenemos 10 cloruros de sodio y le sacamos 5 porciones de agua, va a quedar hiperosmolar, no porque haya aumentado el sodio, sino porque le sacamos agua. De esta manera, lo que está concentrado ahí se va a volver mucho más hiperosmótico. Esto en el asa descendente de Henle. Después, vamos a pasar a la parte 3, que es la parte delgada ascendente del asa de Henle, que esta va a ser impermeable al agua, pero que es permeable al cloruro de sodio, siendo lo contrario el otro, absorbiéndose de manera pasiva por toda la parte delgada, es decir, hasta acá. Esta va a ser volviéndose menos concentrado, porque si acá sacamos agua y se volvió más concentrado, acá sacamos soluto y se vuelve más diluido, es decir, menos concentrado en este caso. Y por eso vamos a ver que la osmolaridad va cambiando acá. En la parte 4, que va a ser la parte gruesa del asa de Henle, este va a ser impermeable a la agua y a la urea. Y acá vamos a encontrar que se va a reabsorber de manera activa cloruro de sodio del líquido tubular, es decir, de la nefrona, hacia los vasos rectos. De esta manera, si le sacamos más soluto, vamos a decir que el agua o el líquido adentro de esto se va a estar diluyendo. Esta parte o esta zona también se lo llama segmento diluidor del riñón, justamente porque al sacarle más soluto, queda el solvente adentro mucho más líquido que los elementos que lo conforman, como cloruro de sodio, urea y demás. Vamos a ver que el líquido que sale de la parte gruesa hacia el túbulo distal es hiposmolar con respecto al plasma. ¿Por qué? Porque acá directamente sacamos mucho solvente, mucho soluto y se vuelve mucho más hiposmolar. Recordemos que estamos hablando de orina diluida. Después, en la parte 5, que es el túbulo distal y la porción cortical del túbulo colector, en esta parte, justamente, acá se va a reabsorber agua y vamos a ver que es impermeable a la urea esta zona. Vamos a ver que en ausencia del ADH, la osmolaridad del líquido tubular, es decir, lo que está acá adentro, se va a reducir más, ya que acá el cloruro de sodio se reabsorbe sin agua. El líquido que sale en la porción cortical, justamente esta, es hiposmótico con respecto al plasma, recordemos con lo que hicimos anterior. Y entonces, en la parte 6, vamos a ver que en la porción medular se va a reabsorber de manera activa cloruro de sodio y vamos a ver que es una zona poco permeable al agua y la urea. Por lo tanto, que la urea va a entrar al túbulo colector desde el intersticio, es decir, desde acá va a entrar acá adentro, y de la misma manera que entra un poco de urea y se va a ir concentrando el contenido acá adentro, se va a reabsorber una pequeña cantidad de agua. Ahora vamos por la última parte, es que la orina que tiene acá adentro va a ser una orina con una osmolaridad tan baja que puede llegar hasta 50 miliosmoles y unas concentraciones bajas de urea y cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque, recordemos, esta es una orina diluida en una persona que toma mucha cantidad de agua. Ahora vamos a ver el mecanismo todo lo contrario, que también se llama orina concentrada o antidiuresis, si lo pueden encontrar. Vamos a hablar de la parte 1 al 4 porque va a ser exactamente lo mismo, pero que recordemos que el cloruro de sodio va a ser absorbido en esta última parte y se va a absorber demasiado al intersticio osmolar. Y como se va a reabsorber el intersticio osmolar, se va a ver hiperosmolar este intersticio, es decir, todo lo que está alrededor. Con respecto al plasma, ¿y para qué nos sirve que esté en un estado hiperosmolar? Para que de esta manera ayude a la reabsorción de agua en la fase siguiente para ayudar a que pase agua desde adentro hacia afuera, concentrándolo mucho más. Vamos a ver que la asa gruesa de Henle genera un gradiente medular hiperosmótico, que se está denominado multiplicador contracorriente. Ahora, paso importante que a mí me costó entenderla y quiero simplificársela a ustedes. Estas son unas imágenes sacadas de Guyton, que es estado inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver que el efecto único, cuando por ejemplo tenemos el asa gruesa de Henle, va a bombear activamente el cloruro de sodio hacia afuera, hacia lo que sería
afuera de la nefrona. Y como el agua no puede salir con el cloruro de sodio, el intersticio se va a volver mucho más salado. Vamos acá en la parte 2. Ahora estamos más hiperosmolaridad. Y el líquido dentro del túbulo se vuelve más diluido. Por eso tenemos 400 que está en el intersticio, 200 que está dentro del túbulo. Ahora pasamos a la siguiente. La rama descendente, al detectar la rama descendente, que es permeable al agua, es decir, puede absorber más agua, detecta que el intersticio es más salado. Por ejemplo, acá tenemos 400 y 400, pero como detecta que es más hiperosmolar, más salado, por ósmosis el agua va a salir del túbulo hacia el intersticio, ya que va a ir de un gradiente donde tiene menos, de donde hay más a donde hay menos. Como un estado hiperosmolar, va a intentar solventar y decir, bueno, que esté equiparada las cosas. Por eso sale del túbulo hacia el intersticio dentro de la rampa descendente y se iguala las concentraciones. Van a ver acá 300, acá está intentando hacerlo y 400, 400. Ahora, cuando tenemos el flujo de líquido, es decir, va pasando todo esto, vamos a ver que todo esto es como un círculo justamente. Y vamos a ver que ocurre lo mismo, se absorbe el cloruro de sodio y acá detecta, che, está más salado acá, vamos a concentrarla y vamos a eliminar más agua. Entonces, después de hacer es decir, 4, 5 y 6, de una manera repetitiva, es un círculo, se reabsorbe cloruro, se elimina agua, se reabsorbe cloruro, se elimina agua, es un ciclo justamente. Esto se le llama multiplicación contracorriente. ¿Que para qué sirve? Justamente para que la luz del túbulo, vamos a ver que tenemos concentraciones de 300 al principio, pero puede llegar a una concentración dentro del túbulo y adentro del intersticio de 1200. Y como adentro del túbulo es mucho más bajo, no va a tender a salir del túbulo al intersticio, sino que se va a quedar adentro. ¿Para qué sirve esto justamente? Para concentrar la orina, para que eliminemos una mayor cantidad de solutos que más cantidad de agua. Pasamos a la siguiente fase, que es la porción distal, el túbulo distal y la porción cortical del túbulo colector. Que vamos a ver que el líquido que llega acá es similar a que cuando aumenta, que va a ser hiposmolar, es decir, están en 300. Que gracias a la ADH que se activa, va a aumentar la permeabilidad de acá y el túbulo colector al agua. Es decir, se va a absorber, pero nada más gracias a la acción de la ADH. Y recordemos que aunque tenemos la misma molaridad acá, lo que tiene adentro la composición, que tiene adentro de la nefrona, va a ser diferente, ya que va a tener urea, más cantidad de urea y otros solutos como potasio, amonio y creatinina. Recordemos, acá imaginemos que tenemos, al principio tenemos 10 de agua y 10 de cloruro de sodio, acá vamos a tener 10 de agua, pero 8 de urea, 1 de potasio, 1 de amonio, cambia la composición drásticamente. Y entonces, esto es mucho texto, pero es para que les quede, en la porción medular, vamos a ver que en presencia de la ADH, esta va a aumentar la permeabilidad del agua en todo el túbulo colector. ¿Para qué sirve? Justamente para ir sacando el agua que está dentro y concentrando más la urea en el líquido tubular. De esta manera, pudiendo difundir el agua del túbulo al intersticio. Los principales componentes del líquido que llegamos acá, la parte número 6, que son cosas que o no fueron reabsorbidas o que fueron secretadas aquí. Por ejemplo, la urea, la más abundante, que la urea va a estar en un 40 a un 50% de la osmolaridad intersticial, es decir, forma la mitad o un poquito menos, pero es principalmente la urea un elemento tóxico que vamos a encontrar acá, que es el principal excretor que queremos hacer acá. Después llegamos a la parte siguiente, que es la parte final, que es la orina, que con la orina producida cuando hay ADH, es decir, cuando estamos sedientos, va a ser la osmolaridad va a ser alta y puede llegar hasta 1200 miliosmoles litros con una mínima cantidad de agua y unas altas concentraciones de urea. Por eso, cuando tenemos sed, vamos a ver que nosotros no orinamos, más hacemos una orina pequeña cantidad, pero muy concentrada, bien amarilla. Esto se ve por el mecanismo de la ADH.
Ahora vamos a hablar un poco del ADH y la vasopresina. Va a ser que, como dice acá, es la encargada de regular el volumen y la osmolaridad de la orina, porque si recordemos, si no está activa, elimina mucha agua, y si está activa, elimina menos agua y la concentra. Esta se va a sintetizar en los núcleos supraópticos y paraventricular de la hipófisis, que esta se va a almacenar en la neurohipófisis. Como dice acá y como dije antes, cuando es escasa, va a excretar grandes volúmenes de orina, más que nada agua, pero cuando está elevada, es decir, si está en actividad va a excretar pequeñas cantidades de orinas, pero que estas van a estar concentradas con urea, por todo este mecanismo anterior. Ahora vamos a tener, esta es la última parte, que son los reguladores de la secreción de la vasopresina o la hormona antidiurética. Vamos a tener dos tipos de reguladores, un control osmótico y un control hemodinámico. El control osmótico va a ser, este va a detectar cambios en la osmolaridad en el líquido corporal, que va a ser el principal factor que va a regular la secreción. Es decir, es muy sensible, que veamos tan sensible que incluso un cambio de 1% de la osmolaridad que hablamos de 280 a 300 es suficiente para modificar la secreción o la inactivación, que esta va a ser detectada por los núcleos osmorreceptores que van a estar en el hipotálamo y que solo van a responder frente a los moles efectivos. Que el osmol efectivo en este caso, ¿cuál sería? El cloruro de sodio, la concentración. Vamos a ver que la urea no es osmóticamente activa, por lo que esta, al estar en grandes cantidades, no va a tener muchos efectos sobre la secreción de antidiurética. Ahora, vamos al siguiente control, que es el secundario, pero también importante, que es el control hemodinámico, que este se va a activar mediante una disminución en la volemia o una disminución en la presión arterial, y estos vamos a encontrar los receptores que van a estar en zonas de baja presión, como la aurícula izquierda, o los vasos pulmonares, y los vasos pulmonares, perdón, y en zonas de alta presión, que como dice acá, son el callado aórtico, a ver si se nota más, que es en toda esta zona, que es cuando sale la sangre, golpea acá, y en el seno carotídeo, que como puse acá, está en esta rama. Que estos van a ser sensibles al cambio de presión de sus paredes, que van a ser los baroreceptores. Y que esta, al no ser tan sensible, van a necesitar de un descenso entre el 5 al 10% de la volemia o de la presión arterial para que se active la secreción del ADH. Que recordemos que en el otro, directamente, que en el osmótico, vamos a necesitar únicamente un 1% para que se active y secrete. Acá vamos a estar entre un 5 a un 10% de disminución de la volemia o de la presión arterial para que se estimule la ADH. Y con esto vamos a ver cuál es la acción del ADH. Este va a aumentar cuando la osmolaridad de los líquidos corporales o cuando disminuye la volemia o presión arterial. Es decir, la persona va a sentir sed. También esta se va a unir a las membranas vasolaterales de células principales en el glomérulo, activándose los canales que hablamos previamente, que está en la parte final de la membrana apical, que van a ser las acuaprinas, que van a sacar el agua, van a reabsorber mucha más cantidad de agua en el riñón. De esta manera, actuando la sed y la ADH actúan en coordinación para mantener un balance de agua, ya que la sed va a hacer que tome más agua y cargadas de cantidad de beber agua, y la ADH, la poca agua que tenés, la va a conservar por parte de los riñones. Acá en el cuadro que tenemos a la derecha podemos ver que explica muy sencillamente cuando tenemos poca cantidad de agua, va a aumentar la osmolaridad. Acá se activan los osmorreceptores que están en el hipotálamo. Al activarse van a secretar la antidiurética en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Va a aumentar la ADH en la plasmática y va a aumentar la permeabilidad de agua en túbulos distales y colectores. De esta manera, activándose las acuaporinas y reabsorbiéndose mayor cantidad de agua, y de esta manera disminuye la cantidad de agua excretada. Y otra vez lo mismo. Cuando hay menos cantidad de agua excretada, vamos a ver que tiene un menos acá arriba, que este mismo va a inhibir la secreción, porque la persona ya va a estar hidratada, justamente. Y no va a tener por qué, che, ya estoy hidratada, no necesito tener más ADH, sino que estoy bien. De esta manera, la va a inhibir negativamente. Y eso
Acá tenemos. ¿Alguna duda? Pregúntenle a Jareche. Y este soy yo después de estudiar todo esto en 20 minutos, pero es así de sencillo. No se la vuelven tanto. Yo creo que esto es lo más importante que tienen que saber de cómo se concentra, cómo se diluye la orina, cuáles son los mecanismos, que es el mecanismo contracorriente, y dónde se origina la hipófisis, la ADH y cómo actúa en el cuerpo. Así que eso sería la clase, cortita, al pie. Espero que le haya gustado. Eh, no sé si Jaureche tiene alguna acotación o alguno más para preguntar. 26 minutos. Fuimos rápido. Así que Espectacular, espectacular, Gaby, muy claro, muy claro. Dos cuestiones a remarcar, vos la comentaste muy bien, pero que son dos factores de extremada importancia en este mecanismo. Uno es que se llama contracorriente, justamente porque la dirección del flujo del líquido tubular y de los vasos peritubulares es contraria. ¿Sí? Los sistemas de contracorriente, si solo fuera el asa, si por un lado, o solo fuera el asa que también forman los vasos rectos, ese es un principio de ingeniería, un principio biofísico en el cual se puede lograr concentración y dilución de solutos, pero nuestro cuerpo humano, quien lo pensó, a nuestro cuerpo humano, que fue muy inteligente, dispuso que además de tener asas, tanto en los segmentos tubulares como también formando asas, los vasos peritubulares, además circulen en un flujo opuesto respecto a la corriente del líquido tubular y la sangre, y la ventaja que tenemos al ser capilares de bajo flujo. Los capilares peritubulares son muy reabsortivos, por lo cual el sistema es extremadamente eficiente en ese sentido. De ahí toma el nombre de mecanismo multiplicador de contracorriente. Esa contracorriente se refiere a eso, y lo que vos muy bien presentaste, Gaby, que estuvo súper claro, es este mecanismo de secreción activa de cloruro de sodio en el asa ascendente gruesa desde la luz tubular hacia el intersticio en un segmento con las particularidades que vos mencionaste de permeabilidad diferencial al sodio por un lado y al agua por otro, que es donde se empiezan a separar los disolventes de los solutos realmente y donde empieza justamente toda la cuestión. Con esos dos puntos bien claros, creo que es como los estudiantes pueden mejorar mucho la interpretación de lo que vos muy bien explicaste, y súper didáctico, que me sorprendiste como las asas del Guyton, del 360, 200, 400, eso que nadie entiende, las aclaraste muy bien. Así que la verdad que felicitaciones por la clase. nada, si quieren les paso el archivo Bueno, no sé si hay preguntas. y nada, se los Sí, dejo acá por si quieren descargarlo o usar otro medio. dale. No. Nada, se los paso ahora en el chat, así queda y úsenlo, pero al fin y al cabo, esto a grandes rasgos, lo más importante, si quieren ahondarnos un poquito más, vayan al Guyton o pueden ver un video en YouTube que es Medici, que explica muy bien el tema, pero lo explica con un poco más de claridad, con mucho más detalle que yo no ahondé tanto. Yo lo di lo más general. Estuvo muy bien la clase, Gaby. Estuvo muy bien, de verdad. Felicitaciones. Bueno, nos queda ahora los chicos. Gaby y Marty son integrantes del proyecto de investigación de la cátedra al respecto. Nosotros ahora a todos los alumnos en la plataforma les vamos a pasar el formulario que tienen que responder. Traten de hacerlo con sinceridad, sin buscar bibliografía extra al momento de responder. Es la idea que sea genuino. Nosotros comparamos con la respuesta de ustedes si el rendimiento es mejor o peor, si sirve esta modalidad que nosotros tomamos para después, en unos años posteriores, empezar a dar la clase de la manera más eficiente. Así que les pedimos que no busquen bibliografía previa. No, las encuestas van a ser anónimas, nosotros no nos vamos a fijar quién le responde, sino simplemente